Lean conmigo este salmo y luego vamos a pasar a exponer el mismo. Pero dice así la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te rogamos, Señor, en esta noche, que nos hables por medio de tu palabra santa, que es todo suficiente, inerrante, infalible. Es una palabra que trae vida. Así que te rogamos, Señor, que uses a tu Espíritu para que nos dé vida, nos consuele, nos aliente y nos guíe y nos dé confort. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos, Señor. Amén. Pues queremos decir algo acerca de este salmo, que como ya hemos dicho es el salmo del pastor, y esta es una unidad literaria compuesta que tiene dos metáforas. La primera metáfora tiene que ver con el versículo 1 hasta el 4, y se nos está hablando del buen pastor y su cuidado y su bondad sobre sus ovejas. Pero después hay una metáfora diferente, y esa comienza en el versículo 5 y el 6, y se trata de un anfitrión que va ahí pues recibiendo a un invitado y lo va alimentando, lo va cuidando, y va morando con este anfitrión, por cierto, por largos días, dice el texto. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 1 hasta el 4. Y aquí nosotros vemos pues que David está diciendo: el Señor es mi pastor. Esto en el hebreo es Adonai Roi Lo Echzar, que significa: el Señor es pastor, nada me faltará. Y bueno, la mejor traducción de Lo Echzar sería que nada me falta. Claro, porque cuando tú tienes al pastor contigo, el pastor es aquel que te cuida. El pastor es al cual las ovejas miran para comida, para agua y para protección. Así que si tienes al pastor delante, y por cierto, un pastor en Israel siempre se paraba delante de las ovejas e iba guiándolas hacia lugares donde había comida, donde había agua, y pues también las protegía. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender, porque para David, en este punto de la historia, de la narrativa bíblica, Adonai es su pastor, es decir, Yahweh es el pastor de él. Pero nosotros sabemos que la Biblia se va moviendo desde la caída allá en Génesis, y pues justamente cuando Adán y Eva pecan y caen, Dios hace una promesa de un redentor que va a venir. Y todo el Antiguo Testamento se pasa hablando acerca de ese redentor. Y pues sabemos en los evangelios que ese redentor llega en la persona de Cristo. Y luego Cristo pues llama a discípulos, y Él ha formado su iglesia por medio del Espíritu Santo, los ha comprado por sangre, por su muerte, por su resurrección. Y ahora los ha redimido, y este es un rebaño que primero comenzó con discípulos judíos, pero ahora con discípulos de todas las naciones. Y cuando Él regrese, pues sabemos que Él nos va a llevar a su nueva Jerusalén, ¿no? Nos va a llevar al cielo, nos va a llevar con Él, ¿no? A nuevos cielos y nueva tierra. Así que mira, es antiguos cielos o tierra, la caída, la historia de la redención, pero toda la historia de la redención va apuntando a una persona, y esa persona es Cristo. Así que cuando nosotros vemos el Salmo, no solamente es como David que veía a Adonai, nosotros vemos a Cristo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios justamente en los evangelios. Mira lo que dice Juan capítulo 10 y el versículo
11 dice el Señor Jesús, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Y luego el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas y ellas me conocen. Pues aquí tenemos que Jesús declara que Él es el buen pastor. Adonai Roí. Él es un pastor para nosotros, para la iglesia en Tarija, o para las iglesias que están allá en Bolivia y las que están en todo el mundo. Y Él es aquel que provee, que prevé las situaciones, nada lo toma por sorpresa, aquel que protege y aquel que preserva a su rebaño. Ahora, habiendo dicho esto, pues queremos decir que cuando se nos dice Adonai Roí, el Señor es mi pastor, se hace referencia al Señor como el pastor de su pueblo Israel. Gracias, Señor. Así que tenemos aquí que se nos dice que el Señor es el pastor de su pueblo de Israel, también en el Antiguo Testamento. Particularmente, escuchen lo que dice el Salmo 81. Dice así, presta oído, oh pastor de Israel. Eso es Hasina, rey Israel. Y eso significa escucha, oh pastor de Israel. Así que el pastor de Israel era el Señor. Dice, tú que guías a José como rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Y ahí tenemos que también la palabra roé viene de la raíz ra'a, que significa cuidar un rebaño, es decir, pastorearlo. Intransitivamente es pastar, esto habla literal o figurativamente, y generalmente se usa para gobernar, por extensión, para asociarse con un amigo. Pero en Isaías 74:1 tenemos esta misma idea de pastor, y dice así, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, y hará con cuidado las recién paridas. ¿Ves? Se nos está hablando acerca de que el Señor es un pastor que va a apacentar a su rebaño, y que va a recoger a sus corderos, y que va a cuidarlos en su seno, y los va a guiar. En Ezequiel 34, 11 al 16, tenemos un pasaje muy interesante. Quiero que notes este pasaje y lo apuntes, lo observes, lo analices. Y por cierto, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas porque la considero como una traducción más literal en cuanto al griego y el hebreo. Y dice así, porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en asentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y fuerte, las apacentaré con justicia. Este no es otro que el Mesías. El Mesías fue aquel que vino justamente a buscar a la oveja perdida. Es aquel que ha venido a apacentar a su rebaño, a alimentar a su rebaño, a buscar a su rebaño, a guiarlo y apacentarlo con justicia. Él es verdaderamente el buen pastor. Por cierto, en Israel, a los reyes se les conocía comúnmente como los pastores de su pueblo. Y dado que el Señor es el verdadero rey, el título de pastor es el más apropiado para él. Así que él gobierna a su pueblo como un rey, pero lo cuida y lo protege. Pero nota que dice ahí que en el versículo 2 del Salmo, dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. En hebreo es binot teshe y arbitseni. Eso significa que en bonitas praderas
me va a atender. Y después dice, al Meimenhod y en Najaleni, junto a aguas de reposo me conduce. Me hace descansar, va hablando de una causalidad, mostrando que Dios es la causa del refrigerio, es decir, que Dios es aquel que, o el pastor, ¿no? En este caso, Adonai, Jesús en este caso, es aquel que va cuidando a sus ovejas, y aquel que les da comida, les da agua y les da protección. Después se nos dice lo siguiente, Él restaura mi alma, Nafshi Yeshobev. Después dice ahí, me guía por senderos de justicia, Yaheni Bema Geled Sedek. Eso es que me encaminará por sendas de rectitud, por amor de su nombre, Leman Shemo, por causa de su nombre, sería la traducción más literal. Ahora lo interesante es que Dios restaura nuestra alma por causa de su palabra. Es por causa de su palabra, pues, que Él nos va guiando por esos senderos de justicia. Y mira que dice ahí el Salmo 19, 7 al 9, dice, si la ley del Señor es perfecta que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos. ¿Ves? La ley del Señor es completa, la ley del Señor es perfecta, ella va restaurando nuestra alma. El Señor nos va guiando por medio de su palabra, por eso es importante que nosotros meditemos en su palabra, por eso es importante leerla a diario, por eso es importante reunirnos y congregarnos en la iglesia para escuchar la exposición de la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra de Dios, la todo suficiente palabra de Dios, es que Dios nos va guiando por estos senderos. Y por cierto, hay un sendero que conduce a la muerte en la literatura sapiencial, que es justamente andar por su propio entendimiento, ¿no? Algunos buscan las emociones, ¿no? Van buscando ahí las cosas místicas. No, esa no es la manera que Dios nos conduce. La manera que Dios nos conduce es por medio de su palabra, porque su palabra es perfecta que restaura el alma. Y después se nos dice algo interesante, mira lo que dice ahí, en el versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, Gam ki elech begeh al mavet, significa también cuando caminase en el valle de la sombra de la oscuridad, no temeré mal alguno, lo irrará, dice así el hebreo, porque tú estás conmigo, ki ata imadi. Eso significa, porque tú, pastor, estás conmigo. Tu vara y tu callado, shibteja, umillamteja, tu vara de protección y tu apoyo, me infunden aliento. Varias cosas quiero notar aquí. En primer lugar, mira todo lo que nos ha contado David, porque David es un pastor, acuérdate de eso, ¿no? Era un pastor de ovejas antes de que fuera el rey de Israel, ¿no? Entonces, David sabe lo que hace un pastor y cómo ese pastor es responsable por sus ovejas. Pues este pastor va haciendo que sus ovejas coman. Y la manera que lo hace es pues que él va buscando un lugar y va caminando por este camino desértico con rocas y piedras. Y en el Israel antiguo particularmente, no había el sistema de irrigación que tenemos hoy día, así que era muy desértico, había muchas piedras. Y entonces el pastor tenía que subir a un monte, así como nos había dicho el Antiguo Testamento, el pasaje que leímos anteriormente. Pues va subiendo a un monte, a los lugares altos. ¿Y por qué va subiendo a ese monte? Porque en ese lugar alto, es donde hay gotas de agua que vienen del mar Mediterráneo y caen sobre ciertos pedacitos de hierba. Por cierto, en Israel no había unos lugares de pastos verdes, no como nosotros conocemos en nuestros países, ¿no? Las cordilleras o aquí en los campos. Campos verdes no, era desierto, habían solamente unos retoños que crecían en ciertos lugares
Así que el pastor tenía que buscar esos lugares particulares para llegar y llevar a sus ovejas ahí para que ellas descansaran y pudieran comer. Asimismo buscaba un lugar donde había algo de agua que venía justamente de los montes de Hebrón y venía así, y había ciertos lugares nada más donde habían lugares que las ovejas podían tomar mayim hayim, ¿no? O sea, agua viva o agua que venía del monte para alimentarlos. Así que el pastor es uno que va llevando a estas ovejas a que vayan a comer estos pequeños brotes de hierba, el que les va dando alimento, es aquel que los va guiando por estos senderos, ¿no? Pero además, mira lo que dice el versículo 4, porque esto me llama la atención, dice, aunque pase por el valle sombra de muerte, y también el texto nos dice, cuando caminas en el valle de la sombra de la oscuridad. ¿Sabes por qué se dice esto? Es porque en Israel no había luz, y ellos estaban en la montaña. Así que cuando el pastor terminaba de alimentar a sus ovejas, ahora el pastor iba a guiar a sus ovejas de vuelta al lugar donde iban a guardar las ovejas. Y eso significaba horas de camino, cuando ya el sol se estaba poniendo, y entonces había una oscuridad, y era una oscuridad mortal, porque en medio de la oscuridad, cuando el pastor pasaba con su rebaño, habían peligros en la oscuridad, habían lobos, habían depredadores que tal vez no se veían, y las ovejas iban intranquilas, y las ovejas iban sencillamente poniendo atención a la vara del pastor, ¿no? Porque era una vara de protección. Esa vara, shipteja, dice el hebreo, era utilizada para contar, era utilizada para protección, también está asociada con la disciplina, ¿no? Dice Proverbios 13:24, el que evita la vara, shipto, dice, odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con negligencia. Y bueno, esta es una vara que sencillamente está protegiendo a la oveja de los lobos. Es decir, que las ovejas en medio de la oscuridad iban siguiendo y escuchando la voz de su pastor y bajando del monte donde habían subido a comer. Ahora ya no hay sol, ahora hay oscuridad y hay peligro. Pero sin embargo, ellas saben que su pastor va adelante. Por eso dice también, Umishamteja, dice la vara de tu apoyo, porque él tiene una vara con que va tocando a sus ovejas. Y dice que esto me infunde aliento. ¿Sabes? Dios a veces nos hace caminar por estos caminos, pero no es porque Él no tiene control de esto. Y ahí estoy hablando acerca justamente de lo que vimos con el COVID. Es un valle de sombra de oscuridad. No sabemos cómo todo esto se va a resolver. Personas verdaderamente están muriendo, ¿verdad? Creyentes han pasado a la presencia del Señor. Muchos pastores en Bolivia, por lo que he escuchado. Muchos en el Ecuador, muchos aquí también. Hace poco hice un funeral para la mamá de un diácono de nuestra iglesia. Cosas dolorosas, ¿no? Pero quiero decir así, no obstante, aunque ande en valle de oscuridad, tu vara y tu callado me infunden aliento. Él tiene control, Él tiene poder, Él sabe cómo guiarnos, Él sabe lo que está logrando por medio de todas estas situaciones. Y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y su vara y su callado me infunden aliento. Y por cierto, ese aliento también lo recibimos de la palabra de Dios. Así que yo no sé por lo que estás caminando, no sé qué es lo que te causa pánico. En muchos casos la situación económica ha ahorcado a muchas personas, ¿no? ¿Sabías que hay iglesias que no se están congregando, están prohibidas de congregarse? No sé cómo es en el área de ustedes, ¿verdad? Pero aquí hay mucha polémica sobre quién se quiere congregar y quién no puede congregarse. En algunos casos hay iglesias que sí se pueden congregar, pero los miembros de la iglesia tienen miedo porque hay mucha gente en los medios de comunicación infundiendo miedo. Así que eso ha creado una gran desestabilidad para la iglesia. Pero aún en los trabajos también, ¿no? Porque hay personas que están perdiendo sus trabajos, hay personas que no tienen la misma cantidad de recursos que tenían antes.
Esto causa miedo, causa pánico. Pero recuerda lo que quiero decirte, es que aunque caminase en el valle de la sombra de la oscuridad mortal, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. El Señor infunde su aliento. Quiero contarte una experiencia personal que pasó conmigo en diciembre del 2018. Tuve una piedra al riñón, un caso de una piedra al riñón, y me llevaron al hospital. Yo pensé que esto sencillamente iba a ser algo de una hora, en que me iban a poner una inyección y seguramente iba a botar esa piedra. Pero no fue así. Lo que hicieron fue que me dejaron en el hospital y llamaron a mi esposa y dijeron que preparara el funeral, que llamara a mis familiares queridos, a mis seres queridos, porque iba a morir esa noche. Y había tenido un choque séptico, mi sangre estaba contaminada, solamente tenía horas de vida porque todos mis órganos estaban colapsando. Un valle de sombra de muerte, ¿eh? Seguro, seguro. No obstante, mi familia confió en el Señor, mi esposa confió en el Señor. Y lo primero que hizo fue llamar a los hermanos. Muchos hermanos comenzaron a orar. Muchos hermanos de Palabra de Vida, muchos hermanos del Ecuador, muchos hermanos de muchos lugares, de México, etcétera, comenzaron a unirse en oración, de Chile, aquí mismo la asociación local para la que sirvo, a los pastores locales también, la oración, la oración, la oración. Y eso fue lo que le dio aliento a mi esposa para tener esta confianza de que Dios era capaz de hacer lo imposible. Y después de 15 días en el hospital, 8 días en coma, donde perdí toda noción, intubaron, que fue una experiencia horrible, y donde perdí toda noción, perdí toda movilidad de las manos. Finalmente, cuando ya me sacaron el tubo, no sabía ni dónde estaba, tenían que hacerme recordar todo. Te digo, fue una experiencia tremenda. Después de 15 días en el hospital, y en este cuadro, inyectado por todos lados y perforado por todos lados, con tubos por todos lados, Dios tuvo misericordia. Y su vara y su callado me infundieron aliento. Y sabes, quiero decirte algo que me confortaba en medio de toda esta situación, entubado. Me acuerdo de la palabra de Dios, me acordaba de los versículos que había leído, me acordaba de las canciones que había cantado, canciones espirituales, himnos espirituales que había cantado, y el Señor me confortaba con esto. Y sabía que sea que saliera de este caso o no, el Señor estaba conmigo. ¿Sabes? Tenemos que estar convencidos de que el Señor está con nosotros. Y así fue. Al Señor le plació traerme de vuelta y regresarme a mi familia, regresarme a mi ministerio, regresarme a mis ovejas, a seguir pastoreando y proclamando la palabra del Señor. No obstante, quiero que sepas algo. A veces el pastor va a decidir guiarte en el otro lado, y no obstante tenemos todavía que confiar en él. Quiero que veas lo que dice el libro de Apocalipsis, y justamente es en el capítulo 7 del versículo 17, donde nuevamente vemos el cuadro del pastor. Dice ahí, pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Así que el pastor puede seguir, guiarte por un sendero de vida aquí, es decir, conceder la vida a unos que están en peligro de muerte, cualquiera que sea este, o puede ser que él decida pastorearte, pero pastorearte del otro lado, donde dice que ya ahí Dios va a enjugar toda lágrima de sus ojos. El cordero los va a pastorear y los va a guiar. Sea que sea lo que el buen pastor decida, lo importante es que nosotros debemos de confiar en él, confiar en su palabra, confiar en su provisión.
volviendo al Salmo 23, solo quiero decirte así. Nuevamente, aquí vemos, pues, el Señor es mi pastor, y si el Señor es tu pastor, entonces nada te falta. ¿Ok? Porque Él va a proveer lo que necesites. Y después dice ahí, Él me hace descansar. Mira, ¿quién tiene el control? Él tiene el control. No soy yo el que tengo el control, Él el que me hace descansar. Y después dice ahí que Él me conduce, junto a aguas de reposo me conduce. Él me conduce. Y después dice que me guía. ¿Ves? El hombre humanista va pensando que Él es el que hace que las cosas sucedan. Pero este pasaje dice que Él es el que me hace descansar, Él es el que me conduce, Él es el que me guía y Él es el que me lleva al valle de la sombra de la muerte. Pero Él está conmigo y por eso su vara y su callado me infunden aliento y puedo confiar en el Señor de que Él me va a cuidar. Bien, no voy a avanzar a la segunda parte del pasaje, tal vez en otra ocasión. Donde vamos a ver el versículo 5 y 6. Pero solamente quiero decirte lo siguiente. Él es el buen pastor. Y este pastor, en primer lugar, quiere que vuelvas a su rebaño. Tal vez estuviste andando por un tiempo atrás, ahí, ya te has apartado del rebaño de él, ¿no? Te has distraído con las cosas del mundo, te has distraído con las palabras capciosas de los hombres, con las palabras novedosas, ingeniosas que se escuchan en la televisión, y la música, y los videos, y te has ido apartando poco a poco. El buen pastor te está llamando de regreso al hogar, te está llamando de regreso al redil. ¿Por qué has de pedir que el buen pastor use su vara para, vamos a decir así, disciplinarte y pegarte un golpe en la cabeza para que entiendas que Él es tu pastor? Así que yo te digo, regresa al rebaño, regresa al rebaño. Pero después también quiero hablar a otro grupo, y es que seguramente aquí hay personas que me están escuchando que no conocen al buen pastor, no conocen al buen pastor que dio su vida por las ovejas. Escucha lo que dice la palabra. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que quiero decirte lo siguiente, ¿sabes? Puede ser que tú has estado actuando independientemente de Dios, viviendo ajeno a la vida de Dios, pero Dios hizo algo tremendo. Él dice que la paga de actuar independientemente de Dios es la separación eterna de Él y de su rebaño y de su santa morada. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, el buen pastor, para que Él diera la vida por tus pecados, para que Él muriera en tu lugar, para que Él fuera tu sustituto. Y Él no solamente que murió, fue sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos, Él se ha levantado como el poderoso Salvador y el poderoso Señor y el poderoso buen pastor. Y Él te está llamando y te está diciendo, ven, pon tu confianza en mí. Pon tu confianza en mí y sígueme. Y yo te voy a alimentar por mi palabra y te voy a guiar y te voy a llevar a la morada celestial, a un lugar donde no hay muerte, donde no hay más llanto, donde no hay clamor, donde no hay dolor, donde las calles son de oro. Así que quiero invitarte en esta noche a que hagas una oración conmigo, recibiendo al buen pastor. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he actuado independientemente de ti. Pero Señor, reconozco también que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que sea mi sustituto, para que muriera por mis pecados en mi lugar. Y Señor, hoy día yo digo que le reconozco como mi Salvador. Me abrazo a Él, me abrazo a su persona y me abrazo a su obra. Recibo que Él murió por mis pecados en mi lugar. Perdona mis pecados y concédeme, Señor, la vida eterna. Concédeme, Señor, el perdón de pecados y la entrada a este reino celestial.
Ahora quiero ser de tu rebaño y seguirte todos los días de mi vida, aprendiendo de tu palabra. En nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Así que, mis hermanos, nuevamente lo que decimos es, si hiciste esa oración, quisiéramos pues pedirte que te comuniques con la iglesia de Tarija o de donde quiera que nos estás escuchando, que busques una iglesia bíblica donde te puedan ayudar a caminar con el Señor. Mis hermanos que me están escuchando, les digo, confiemos en este buen pastor que nos alienta, nos cuida, nos provee con su palabra y con su presencia. Gracias por esta invitación, mis hermanos. Amén.